a estudiar este tema que se titula Babilonia, ¿cierto? Babilonia es un tema atrayente. A mí siempre me ha gustado estudiar profecía y siempre me ha encantado estudiar sobre Babilonia. Babilonia es nuestro enemigo. Babilonia es el enemigo de Dios. Y por eso hay que conocer al enemigo, porque el que no conoce al enemigo no sabe cómo defenderse, ¿verdad? Y cómo atacarlo. Nosotros como hijos de Dios somos soldados. Ahora 8 días vimos algo sobre eso, que somos soldados de Cristo. Como soldados tenemos que aprender a defendernos, pero también tenemos que aprender a avanzar contra el enemigo. Tenemos que saber atacar al enemigo, al que tiene retenidas las almas, para liberarlas de él. Con el Espíritu de Dios nos permite desarrollar esa estrategia de guerra. Babilonia es el nombre de ese sistema enemigo de Dios. ¿De dónde viene el nombre Babilonia? Siempre tenemos que ir a los principios, ¿no? Aparece muchas veces en la Biblia, donde más aparece en Apocalipsis, pero la primera vez que aparece es en Génesis, ¿cierto? En Babel. Hay un dato interesante y es que Babilonia aparece 264 veces en la Biblia. Nosotros hemos estudiado aquí algo de la numerología divina, la numerología bíblica, y 264 nos da un mensaje también. Cuando uno desbarata el número 264, encuentra que en el 264 hay 2 6, ¿cierto? Hay un 6 en el medio y 2 más 4 es otro 6. Pero también la suma de sus sumandos me da 12 y encuentro los 2 6 ahí. Y si divido los 264 en 6, me da 44 veces 6. ¿Qué encuentro ahí? Que en el 264, las 264 veces que la Biblia menciona Babilonia, está relacionado con el 6. Y es que Babilonia está relacionada con el 6. ¿Por qué? Porque el 6 es el número del hombre, ¿cierto? Y el hombre después del pecado es imperfecto. Y la imperfección, Babilonia lo que hace es que coge al hombre imperfecto y lo sube a un nivel de perfección que lo considera igual a Dios. O sea, el sistema babilónico me enseña es que el hombre puede ser Dios, lo que Satanás le enseñó a Eva, que ella podía llegar a ser igual a Dios. Entonces analicemos Apocalipsis 18:4. El llamado que Dios hace es: salid de ella, pueblo mío. Ese es el llamado que Dios hace: salid de Babilonia, pueblo mío. Y a veces nosotros pensamos, hay que salir de Babilonia, o sea que hay que salir de determinada institución humana, que hay que salir del mundo, o que hay que salir de determinada iglesia. Pero resulta que es más profundo, porque siempre las enseñanzas de la Biblia son espirituales. Por ejemplo, cuando hacemos referencia a iglesia, iglesia es espiritual. Cuando el Señor dejó los fundamentos del concepto de iglesia en la Biblia, es una iglesia espiritual, ¿cierto? Aquel que confiesa que que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ese pertenece a su iglesia. Quiere decir que el que espiritualmente acepta a Jesús como su Mesías, como el Cristo, ¿cierto? Y como Hijo de Dios, es de la iglesia de Cristo, independiente de donde se encuentre. En cualquier iglesia está, en cualquier denominación, pero está aceptando a Jesús como su Mesías, como su Salvador y como el Hijo de Dios. Esa es la iglesia de Cristo, una iglesia espiritual, sin fronteras. Babilonia también es espiritual. Babilonia no tiene fronteras. Babilonia no es determinada iglesia o determinado grupo de creyentes o un sistema estructurado mundial. Babilonia es espiritual y Babilonia puede estar en tu corazón. Es más, Babilonia es mi naturaleza humana. Porque ahora vamos a ver las características de Babilonia y vamos a encontrar
que son las características del ser humano. Lo que Babilonia, en lo que Babilonia está basado también nuestras inclinaciones. Y lo que el Señor me dice, salí de Babilonia, pueblo mío, es una invitación a salir de esa naturaleza humana que es babilónica. Vamos a analizarlo de la siguiente manera, vamos a los orígenes. Y entonces la primera palabra que encontramos es Babel, que en hebreo significa Babilonia. Babel significa puerta de Dios. En griego es Babilonia, en hebreo es Babel. Y significa puerta de Dios. ¿Por qué creen ustedes que le pusieron ese nombre a esa ciudad? Puerta de Dios. ¿Alguna vez aparece la puerta de Dios en la Biblia? ¿Querían llegar al cielo? ¿Sí? ¿Cómo, hermana? Sí, había una puerta de Dios en la tierra. ¿Dónde está Jacob? Jacob dijo, esto no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. ¿Dónde vio esa visión de la escalera que llegaba hasta el cielo? En el monte Moria. El monte Moria era una puerta del cielo, ¿cierto? Y Nimrod, que es el constructor de esta torre, el fundador de este proyecto, muy seguramente también tenía un portal, pero no era el portal del Dios verdadero, ¿cierto? Sino de los portales ancestrales de los ángeles caídos que se hacían pasar por dioses a la generación de los antepasados. Babel era un portal, puerta del cielo, puerta de Dios. Y lo que ellos querían era estar cada vez más cerca de su Dios. ¿Quién era el Dios de Babel? ¿Quién sería el Dios de Babel? Recordemos la historia. La tradición babilónica dice que Nimrod, ¿cierto?, tenía una mujer que se llamaba Semiramis y que Nimrod fue el primer poderoso de la tierra. Vamos a leer la Biblia para que lo recordemos. Vamos a mirar los versículos de Génesis, el capítulo 10, y vamos a mirar los versículos 8 al 9. Génesis 10, del 8 al 9. Y Cus engendró a Nimrod. Cus era hijo de Cam, uno de los hijos de Noé, ¿cierto? O sea que Nimrod venía siendo bisnieto de Noé, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Primer poderoso. La palabra poderoso en hebreo es Gibor y significa tirano. El primer tirano, que es... ¿Cómo? Cazador. Poderoso cazador, ¿cierto? Este fue vigoroso cazador delante de Jehová. Cazador, ¿por qué? Porque en la época después del diluvio, las bestias del campo peleaban con los seres humanos por el territorio. Habían muchas bestias, ¿cierto? Y el hombre tenía que pelear por el territorio con las bestias. Nimrod, un poderoso cazador, vencía a las bestias y por ende, al tener ese atributo, ejercía influencia poderosa también sobre los seres humanos que necesitaban ser refugiados de las bestias. También la Torre de Babel era como un refugio, ¿cierto? Una torre amurallada contra las bestias. ¿Sí, hermana? Porque siempre en las figuras cuando muestran siempre muestran como una cabra con un carnero así, porque siempre ese animal. Bueno, varios significados ahí. Ahí Nimrod está pintado con dos símbolos que tienen que ver con lo que él representaba. Primero, que era un cazador, ¿cierto? Era una representación de que era un cazador. Y también la mano izquierda con el árbol o con la rama. ¿Se acuerdan cuando estudiamos la Semach, el linaje de Jesús? Que estudiamos la importancia de la rama, el vástago. Satanás ha copiado todo lo de Dios. El cordero representaba también a Cristo. Y entonces, este Nimrod era un anticristo.
Realmente Nimrod, aunque la Biblia lo llama poderoso o tirano, realmente era religioso. Él llegó a ser adorado porque se le consideraba que era el intermediario entre Dios y los hombres, ¿ya? Era un verdadero anticristo. Es como decir hoy en día, ¿quién? El Papa, ¿cierto? ¿Quién dice que el Papa es un tirano? Nadie dice que es un tirano. Dicen que es un hombre de piedad, ¿cierto? Que es un buen hombre. ¿O alguien dice que el Papa es un tirano? Nadie. La Biblia describe a Nimrod tal como es, pero la apariencia que él presentaba ante el mundo era de un Cristo, de un Salvador. Él iba a salvar a los hombres de las condiciones que estaban viviendo en ese tiempo, que eran las bestias, ¿cierto? Y también el proyecto de la Torre de Babel era para proteger a los hombres de un posible diluvio. Para muchos la explicación del diluvio no era que Dios había enviado el diluvio, sino que había sido un fenómeno científico que se podía volver a repetir. Y entonces había que hacer una torre que fuera más alta donde llegaron las aguas, el nivel de las aguas, para poder protegerse de un posible diluvio. Dios había prometido que no volvería a destruir la tierra con un diluvio, pero Nimrod, ¿qué dijo? No le crean a Dios, porque eso se puede repetir. Y entonces hagamos un edificio, una torre, que llegue hasta más arriba del nivel de las aguas donde llegaron las aguas del diluvio. Pero miremos las características de Nimrod, miren. Primero, tirano, poderoso, y también como intermediario. Miren, leamos el versículo 9 nuevamente. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová. La palabra delante de Jehová, ¿qué quiere decir? ¿Mm? Vamos a mirarlo viendo el contexto en Éxodo 23. ¿Qué dice Éxodo 23? Este es el primer mandamiento de la ley de Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Es la misma expresión. ¿Qué significa ahí? Que yo no debo tener intermediarios, que yo no puedo colocar cosas por encima de Dios en mi corazón, no tener ídolos. Nimrod se puso delante de Dios, o sea, que él era intermediario entre Dios y el hombre. Si ustedes quieren conocer a Dios, tienen que primero venir a mí, porque yo tengo la verdad, yo tengo la luz, la sabiduría, yo soy el representante de Dios, y si ustedes quieren conocer a Dios, seres humanos, tienen que venir a mí, delante de Dios. Ya es un anticristo. Es lo mismo que utiliza la Iglesia Católica. Si ustedes quieren saber la voluntad de Dios, es lo que el anticristo, o sea, el que está delante de Dios, el papado, diga, de acuerdo a lo que Dios le haya inspirado. Ese era el trabajo de Nimrod, ser un tirano, o sea, someter al mundo a sus dominios y ser un intermediario entre Dios y el hombre. Esas son las características del rey de Babilonia. Miremos, por ejemplo, qué significa tiranía. Tiranía es abuso de la superioridad o del poder en el trato con las demás personas. ¿Ya? Es como yo tengo un poder, lo voy a usar, pero lo voy a usar ¿cómo? De manera abusiva, déspota, ¿cierto? Que pueda tratar con las personas para ejercer mi poder de la manera que yo quiera, gústele o no le guste. Eso es ser un tirano. Donde se ejecuta ese poder, donde se halla ese espíritu de ese poder, quiere decir que es Babilonia. ¿Me entienden? Babilonia no fue solo Nimrod y la torre, sino que el espíritu de Babilonia, que se transmite en todas las generaciones, sobre todas las organizaciones humanas, también es Babilonia. Entonces esto lo vemos, por ejemplo, en las empresas, lo vemos en los gobiernos, lo vemos también en las iglesias, lo vemos también
en iglesias que dicen ser cristianas, que han salido supuestamente de Babilonia, porque las iglesias cristianas consideran a Babilonia la iglesia católica, y entonces dicen salimos de Babilonia, pero han salido realmente de Babilonia, cuando el espíritu de Babilonia es lo que muestra si es Babilonia o no. Si yo ejerzo tiranía, si yo ejerzo mi superioridad con despotismo, entonces estoy en Babilonia. Miren esta cita, Ministerio de Publicaciones. El cargo de una persona no lo hace un ápice ni una tilde más grande ante la vista de Dios. O sea que para Dios todos los seres humanos, llámense como se llamen, tengan los estudios que tengan, son iguales ante la vista de Dios. El carácter es lo único que Dios valora. El poder despótico, o sea, la tiranía, el poder babilónico, que se ha desarrollado como si los cargos convirtieran a los hombres en dioses, Nimrod era un dios, me atemoriza, dice. Es una maldición, no importa dónde se lo use ni quién lo use. Este dominio abusivo ejercido sobre la heredad de Dios generará una aversión tan grande hacia la jurisdicción humana que producirá un estado de insubordinación. Palabras proféticas, ¿no? Al pie de la letra. La gente está aprendiendo que los que tienen cargos elevados no son dignos de confianza en el proceso de moldear y formar las mentes y los caracteres de otras personas. El resultado será la pérdida de confianza aún en la gestión administrativa de líderes fieles. Pero el Señor suscitará obreros que comprendan que ellos son insignificantes sin la ayuda especial de Dios. El verdadero obrero es aquel que considera que no es más que nadie, que es el más pequeño de todos. Esos son los que Dios va a usar para este tiempo. Pero los encumbrados, los que están desarrollando el poder despótico, Dios los va a tratar como trató a Nimrod. ¿Qué pasó con la Torre de Babel? Sus lenguas fueron confundidas y no pudieron seguir con el proyecto. ¿Qué va a pasar con todo poder que ejerza ahora el espíritu de Babilonia? Será confundido, ¿cierto? Serán confundidos. ¿Qué va a pasar? ¿Recuerdan ustedes Apocalipsis 18? Ha caído Babilonia, se ha hecho habitación de demonios, albergue de toda ave inmunda y aborrecible. ¿Por qué es tan abominable para Dios ese pecado del despotismo? Ese pecado del maltrato, de ejercer autoridad, superioridad sobre los seres humanos. ¿Por qué? Va en contra de los principios del reino de Dios, ¿cierto? Porque el principio de Dios es que todos somos iguales, porque todos somos pecadores y ninguno es más que nadie. Miren, recordemos también que Babilonia está relacionada con las religiones de misterio. Las religiones de misterios fueron fundadas realmente sobre la doctrina de Babel. Nimrod tenía una esposa, esa esposa se llamaba Semiramis. Semiramis dice que Nimrod murió y que ascendió al sol, y que el sol realmente es el Dios. O sea, Nimrod está viviendo en el sol y que el sol es Dios. Miren por ejemplo la analogía de Semiramis con la estatua de la libertad en Nueva York. Es exactamente igual. Sí, está señalando al sol y tiene una llama en la mano que es símbolo del sol, ¿ya? Y entonces Semiramis instituyó realmente la religión de la adoración al sol. Y en esa religión se enseña claramente a adorar al sol. Y para adorar al sol se necesita una organización jerárquica. Ella era la sumo sacerdotisa, ella estaba en el pináculo. Ella recibía la revelación del dios sol, de Nimrod, su esposo, que se había convertido en el dios sol. Y entonces ella recibía la revelación y la delegaba a unos sacerdotes.
Estos sacerdotes recibían la revelación y a su vez la revelaban a los iniciados, y los iniciados a su vez al pueblo. Era una jerarquía completamente piramidal. El del pueblo, el que estaba en el rango del pueblo, no podía tener luz, tenía que recibirlo de un iniciado. Y a su vez el iniciado no tenía luz si no había sido recibida de un sacerdote. Y a su vez el sacerdote no tenía luz si no la había recibido del sumo sacerdote. Esta organización piramidal, si se ejerce en cualquier institución, quiere decir que está el mismo espíritu de Babilonia. Es el mismo espíritu babilónico. Esto lo vemos plasmado claramente en la Iglesia Católica. La Iglesia Católica tiene estos rangos: el sumo pontífice, ¿cierto? Luego siguen los obispos, los prelados, una cantidad de cargos, hasta llegar al laicado, o sea, al pueblo. Sí, realmente se está mostrando de que se ha adoptado el sistema babilónico y se ha implementado en las iglesias cristianas. Las iglesias cristianas, un laico no puede pensar independiente, porque no tiene un título, no es un oficial, no es un pastor, no ha estudiado en la universidad. Dios tiene una estructura completamente diferente, porque es que la iglesia no es humana. ¿La iglesia de quién es? De Dios. Y Dios no va a implementar un sistema babilónico para ejercer su dominio sobre la iglesia, porque Dios no es déspota. Dios no hace acepción de personas. Para Dios su organización es completamente plana. Cuando Él ve a los hombres, los ve iguales, necesitados, ¿cierto? Él ve el corazón, y a esos corazones que desean aprender, a esos corazones que anhelan la luz, Dios le da la luz, ¿cierto? Vení y bebé, dice, del agua de la vida, ¿cómo? Gratuitamente. Dios enseña a sus hijos, Dios capacita a sus hijos, no les dice vayan y estudien 5 años en la universidad para poder darles luz, sino que Dios al más humilde, al de corazón más contrito y humillado, lo capacita, le da la revelación y lo usa como instrumento. Porque el que se acomoda a esta estructura, empieza a hacer una carrera, empieza a estudiar, luego tiene que pasar de un iniciado, supongamos que aquí estudió 5 años de teología, es un iniciado, le llaman ministro, pero tiene que seguirse superando, tiene que llegar a ser un ordenado, entonces tiene que hacer una maestría, tiene que hacer un PhD para llegar al otro rango de ser uno de los encumbrados. Y cuando está en uno de los encumbrados, tiene que hacer carrera, escribir libros, ¿cierto? Demostrar que tiene sabiduría para llegar en un futuro a ser presidente. Es la misma estructura, es la estructura de Babilonia. Pero si alguien del pueblo, un laico, está recibiendo iluminación y está dando a conocer esa iluminación, entonces un iniciado, un sacerdote o un sumo sacerdote, ¿qué va a decir? ¿Quién es él? ¿Cierto? ¿Dónde ha estudiado? ¿Quién le ha creído? Exactamente. Miren, la Torre de Babel tiene una estructura que en esa estructura lo que nos muestra es que el hombre es el que es idolatrado, el ser humano es colocado por encima de Dios, y para ser salvo necesitamos hacer obras. La doctrina de la Babilonia es que yo tengo que hacer cosas para salvarme. La Torre de Babel era una hechura que, ¿humana o divina? Humana. ¿Y qué simbolizaba la Torre de Babel? La salvación, hecha por manos humanas. Entonces la salvación usted se la gana, usted la hace, usted la fabrica, usted la construye. Pero la palabra de Dios es clara, dice que la salvación es ¿cómo? Completamente gratis, ¿cierto? Yo la recibo por gracia,
no me la gano, porque yo no puedo hacer nada para ganármela. Así yo hiciera cosas buenas y me la pasara todos los años haciendo cosas buenas, nunca puedo ser salvo, porque nunca podría estar compensando lo que la ley exige. La ley exige que yo sea perfecto, y yo nunca en mi condición humana voy a ser perfecto. Corintios 13 se voy a explicar ahí. Yo entregara mi cuerpo para ser quemado, no tengo fe de que me vaya. Exacto. Nada de lo que pueda hacer me puede a mí dar el don de la salvación. Por eso el cielo me lo regala. Y la estructura babilónica enseña que yo debo hacer cosas. Si yo estoy viviendo así, miren, puede que yo no sea un católico, porque los cristianos decimos, Babilonia es la iglesia católica, ¿cierto? O puede que no sea un pentecostal, y los adventistas dicen, Babilonia son todas esas iglesias que no son adventistas. Error. Babilonia es espiritual, y puede que yo sea un adventista, pero si yo estoy guardando el sábado pensando que es que guardar el sábado me da salvación, estoy en Babilonia. O que yo anhelo un cargo en la junta de iglesia, que yo anhelo ser anciano, que yo anhelo ser maestro, que yo anhelo hacer esto y lo otro, porque eso me va a dar méritos para ganarme el cielo, estoy en Babilonia. Y si sigo así, moriré en Babilonia. Estaré confundido cuando aparezca la ley dominical. Entonces, Babilonia es espiritual y es sutil pertenecer a ella. Es más, nosotros nacemos en Babilonia, porque toda nuestra estructura, la que hemos heredado, como nos enseñan en el concepto de iglesia, es completamente babilónico. Nosotros tenemos que salir de eso. Para salir de eso se necesita un proceso. Tenemos que hacer una peregrinación de Babilonia a Jerusalén. Y el que no haga esa peregrinación no va a entrar al reino de los cielos. Miren, el ser humano en Babilonia es el centro de todo, el yo. ¿Cierto? Por eso Jesús decía, el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo. Abandone el concepto babilónico. Miren, sacando como una síntesis de los principios de Babilonia. Primero, es un sistema jerárquico piramidal basado en el control. ¿Por qué los grupos independientes son tan preocupantes para el sistema? Porque se salen del control, ¿cierto? ¿Por qué cuando se están formando grupos independientes los pastores empiezan a visitar a los hermanos, empiezan a preocuparse porque aparezcan focos de estudiantes que quieren estudiar la Biblia? Y entonces hay que apagar esos focos porque no queremos que piensen, los queremos tener sujetos aquí y que piensen lo que pienso yo, el que se para en la plataforma, ¿cierto? Cree y considera que todo lo que dice debe ser acatado. Pero si usted está estudiando por allá afuera con otro grupo donde están estudiando la Biblia, ahí sí preocúpense, porque ese puede estar recibiendo una luz que no la estoy dando yo, y yo soy el único que puedo dar la luz. ¿Me comprenden? Así funciona el sistema babilónico. Jerarquía basada en el control. Segundo, el objetivo es dar seguridad por medio de una estructura humana. Ya lo vimos, ¿no? Jerarquías humanas. Tercero, centralizar el poder en unos pocos y evitar las colonias independientes. En la Torre de Babel, Nimrod quería que el mundo entero quedara en esa torre, que nadie fuera a vivir en otra parte de la tierra. El Señor los esparció por la tierra y Nimrod quiso tenerlos a todos allí para poderlos controlar. Asimismo, toda institución que ejerza ese principio de control, de tenerlos todos bajo su poder, es babilónico. Exaltación del sistema por sobre Dios. Quiere decir que si usted no se ajusta al sistema, se va a perder. Si usted no pertenece a la iglesia, se pierde. Si lo borramos del libro de la iglesia, usted está perdido, ¿cierto? Porque se exalta lo humano, la estructura humana por encima de Dios.
Unidad a través de la obra humana. Allí se habla de una unidad. La Torre de Babel iba a quedar todos unidos. La Biblia dice que al final de los tiempos todos se unirán para pelear contra el Cordero. La Biblia también dice que todos debemos de ser uno en Cristo. Pero esta unidad es una unidad falsa, una unidad basada en obras humanas. El sistema babilónico. Cuando en la iglesia existe el espíritu de Babilonia, va a haber una unidad, pero una unidad sobre la jerarquía humana. Todos van a estar unidos bajo la autoridad de un pastor, ¿cierto? Quien a su vez está recibiendo órdenes de su superior, quien a su vez tiene otro superior, y todos están unidos bajo ese engranaje. Pero el que se salga de ese engranaje, hay que hacer lo posible por volverlo a meter, o si no se quiere volver a meter al engranaje, hay que sacarlo, porque aquí tenemos que estar unidos, ¿cierto? No causar divisiones ni separaciones. Glorificar al hombre y sus obras, ese es el objetivo babilónico. Glorificar al hombre y sus obras. Exaltar ¿qué? El orgullo. Cuando se ponen blancos bautismales, ¿qué se hace? Cuando un pastor va a una conferencia, a una convención, y dice, hicimos 3,000 bautismos este año, ¿a quién se está exaltando? Se está exaltando las obras humanas, ¿ya? Y cuando siempre antepongo el yo, me estoy exaltando. Cada que yo hablo de mí, estoy exaltando mi orgullo. Eso. ¿Y el primer orgulloso quién fue? Satanás. Por eso Dios aborrece el orgullo. Es contrario a los principios de su reino. Esto es Babilonia, estos son los principios de Babilonia, y donde quiera se ejerzan es Babilonia. Ahora miremos los principios del reino de Dios. Los principios del reino de Dios están basados ¿en qué? En la humildad. En el reino de los cielos, el que más se humilla, el que es más humilde, es el más grande. Mateo 20:25. Aquí Jesús llama a sus discípulos y les hace una exhortación. Los discípulos se acercan a Jesús y le dicen, dinos quién es el primero en el reino de los cielos. Y entonces el Señor los llama y les dice, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y los que son grandes ejercen sobre ellos ¿qué? Potestad. ¿Por qué los seres humanos quieren ocupar cargos políticos? ¿Por qué los seres humanos gastan cantidades de dinero por llegar a tener un cargo político? ¿Por qué? Porque ¿qué ambicionan? ¿Qué codician? El poder. Y el poder no solamente conlleva utilidades económicas, sino también señorío, potestad sobre las personas. Autoridad, ¿verdad? Así funciona el mundo, porque es el sistema babilónico. Pero en el reino de Dios, ¿qué? No será así, dice. No será así. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será ¿qué? Vuestro servidor. ¿Y qué significa que sea vuestro servidor? ¿Qué significa eso? Siervo. El cargo más pequeño. Miren, si usted quiere entrar al reino de los cielos, ¿verdad? Tiene que tener un espíritu de servicio. O sea, usted quiere anhelar estar en el cielo. En la Biblia dice que nosotros vamos a ser reyes y sacerdotes. Pero ¿anhelamos nosotros llegar a ser reyes? Cuando uno tiene el Espíritu de Cristo no anhela eso, ¿cierto? Uno anhelaría que aunque quisiera, lo pusieran de portero, ¿verdad? O de cualquier otro cargo, pero estar allá. Por lo menos conocer a Dios.
para servir, para formar parte de ese reino, aunque sea una función sencilla, humilde, aunque sea esa, Señor. Lo que pasa es que cuando usted tenga el espíritu así, de servidor, el Señor lo va a honrar con el reinado, porque necesita de reyes humildes, porque en el cielo será así, el que se humilla será exaltado. No será así, sino que el que quiera ser grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. El servicio es la base del reino de los cielos. Mateo 23, 8. Pero vosotros no queráis que os llamen como rabí. ¿Saben qué es rabí, no? Maestro. Nosotros no debemos de anhelar eso, que nos llamen maestro. La Biblia es un libro maravilloso, es un libro que se necesita escudriñar, pero la ciencia para aprender la Biblia no es la ciencia humana, no son los estudios humanos, es la inspiración de Dios, la revelación de Dios. Para recibir la revelación de Dios, ¿qué debe hacer el ser humano? El ser humano debe despojarse del yo. Esa es la clave. Es reconocer de que no sabe nada. Vosotros no creéis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois ¿qué? Hermanos. Que hayan cargos en la estructura organizacional y que hayan nombres para esos cargos, ejerciendo su prioridad unos sobre otros, es que estructura babilónica, es babilónico, porque en la estructura, en el reino de Dios es que todos somos llamados hermanos, hermanos. Mateo 11:25, en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo Padre, está orando, y le está diciendo al Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas. ¿Qué cosas? La revelación de la palabra de Dios. Estas cosas las escondiste ¿de quiénes? De los sabios. ¿Quiénes son los sabios? En ese tiempo eran todos esos gobernantes. Los fariseos que tenían todos los estudios habidos y por haber de la palabra de Dios, estudiaban la palabra de Dios, estudiaban la Torá, pero no la entendían, la malinterpretaban. Y muchos están estudiando 5, 15 años de estudio de la teología, pero el Señor a esos encumbrados no les da la revelación, porque esto es de Dios, esto no es de seres humanos, es de Dios, y Dios se la da ¿a quiénes? Escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos y las revelaste ¿a quiénes? A los niños. ¿Quiénes son los niños? La actitud del niño, un niño espiritual. Así como Babilonia es espiritual, la iglesia es espiritual, el niño que habla Jesús es el espiritual. El niño espiritual es el que sabe que no sabe nada y que todo lo que recibe de Dios es la sabiduría que Dios le place darle. ¿Ya? La Biblia puede ser estudiada por cualquier persona que sepa leer y puede ser revelada a cualquier persona que tenga una actitud humilde, un deseo de aprender. No necesita llamar a adultos y entendidos para comprenderla, porque el autor de la Biblia se la inspira directamente. El maestro, ¿quién es? Cristo. Así funciona el reino de los cielos, aunque no lo creamos, aunque nos cueste trabajo creerlo, así funciona el reino de los cielos. Principios del reino de Dios. Miren, y aquí llegamos al concepto de iglesia. La iglesia no es una estructura organizacional, no es una denominación. La iglesia es un movimiento. Juan 7:48. Los fariseos, los dueños de la iglesia en ese tiempo, los líderes de la iglesia, ¿cierto? Los directivos, los de la sinagoga, los del Sanedrín, decían reunidos en junta, en concilio,
¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o los fariseos? O sea, uno de los puntos para determinar si un profeta era verdadero o falso era que alguno de ellos, de la estructura piramidal, ¿cierto?, de la Babilonia del tiempo de Jesús, de los que estaban más cerca a Dios Sol, alguno de ellos tenía que creer en un iniciado que estaba por allá profetizando. Jesús ni que era un iniciado. Jesús era un don nadie, ¿cierto? Porque ni siquiera estaba matriculado en ninguna de las universidades de su época. A lo mejor estaba inscrito, sí fue inscrito en el libro de la sinagoga cuando fue dedicado, pero él no era reconocido por nadie. Y cuando él empezó a predicar, entonces el Sanedrín empezó a decirse, bueno, para saber si es un buen profeta, si es verdadero profeta, apliquémosle los principios. Y los principios son estos, que uno de los principales de la cumbre de la pirámide le crea. Y entonces, ¿acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. ¿Cómo consideraban a los que no iban a la universidad? Que no habían estudiado la ley, que eran malditos. A Jesús lo consideraban un maldito, porque no lo tenían en registro en ninguna universidad. Esta gente que no conoce la ley, que no sabe la ley, es maldita. Y Nicodemo, que había tenido esa entrevista de noche con él y sabía que era enviado del cielo, que había sido impresionado por el Espíritu de Dios, les dijo, el que vino a él de noche, ¿cierto?, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Lo estaban juzgando de maldito y él está intercediendo. Escuchémoslo primero. Respondieron y dijeron, ¿eres tú también Galileo? ¿Recuerdan lo que estudiamos en el linaje de Jesús? ¿Por qué se llamaba Nazaret como se llamaba? ¿Dónde quedaba Nazaret? En Galilea. Galilea de los gentiles. De allá no había nada bueno. Para los judíos eso era considerado lo peor. Allá estaban los gentiles, allá estaban los idólatras. Y allá había nacido Jesús, en Nazaret. Y entonces le dicen a Nicodemo, ¿acaso tú también eres Galileo? Escudriña. O sea, le está diciendo, estudia lo que nosotros hemos estudiado en las sinagogas, lo que nosotros hemos estudiado en las universidades, en las carreras de teología. Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. De Galilea nunca se había levantado profeta. ¿Cuáles eran los puntos esenciales para que un profeta fuera aceptado? Primero, que hubiera estudiado y reconocido por los dirigentes. Y segundo, el lugar de nacimiento. Si no había nacido en un lugar de nacimiento que ellos consideraban que estaba bien, entonces no era buen profeta. ¿Era un sistema babilónico? Era un sistema babilónico. ¿Se ejerce actualmente? Se ejerce actualmente. Debemos adaptarnos a ese sistema. El día de mañana cualquier persona, laico sin nombre, puede recibir visiones del cielo, puede recibir luz del cielo, porque Dios a eso es los que va a utilizar. ¿Van a ser aceptados por la organización? No van a ser aceptados por la organización, porque primero, no ha estudiado en ninguna de las universidades de teología, y segundo, pertenece a un grupo por allá disidente, ¿cierto?, que está fuera de la estructura nuestra, y Dios no se puede manifestar allá, porque es aquí es donde se manifiesta Dios, en esta estructura, es lo que ellos consideran. ¿Pero es así? No es así. El reino de Dios es diferente. El reino de Dios no está limitado a una estructura organizacional humana. El reino de Dios es espiritual. Y hijos de Dios hay en todo el mundo y en todas las denominaciones. Nosotros podemos llegar a ser babilónicos si pensamos que un protestante diferente a nosotros pueda recibir luz o no pueda recibir luz. Si consideramos que de pronto el día de mañana un protestante empiece a profetizar de acuerdo a la palabra de Dios, cosas que no hemos recibido nosotros, y decir nosotros, eso no debe ser verdad porque pertenece a otra denominación diferente a la nuestra. Es un pensamiento babilónico.
Miren otro principio del reino de Dios, Marcos 9:49. Y aquí están hablando los apóstoles, ¿cierto? Y dice, entonces respondiendo Juan dijo, maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos. Miren este Ninro. Y era Juan, el discípulo amado, ¿cierto? Le prohibieron a uno que estaba echando fuera demonios en el nombre de Jesús, en la época de los discípulos. Ustedes se imaginan a Juan enervado con esa persona, diciéndole, no, es que somos nosotros los únicos, usted no tiene derecho a hacer eso, usted no pertenece a los 12 apóstoles. Los apóstoles vivían en una estructura babilónica, aunque caminaban con Jesús, pero sus corazones, ¿cómo eran? Babilónicos. Eso mismo nos puede pasar a nosotros. Claro. Es un concepto que está muy enraizado en nosotros, por naturaleza, ¿ya? Y entonces Juan está diciendo que prohibió. ¿Por qué? Porque no sigue con nosotros. O sea, no pertenecía a nuestro grupo piramidal. Nosotros aquí estamos peleando por ser la cabeza. Y llega otro y aparece ahí y está sacando fuera demonios como lo hacemos nosotros. Entonces, eso no puede ser posible. Apocalipsis 18:2 nos hace una invitación. El ángel clama con voz potente. ¿Cómo clama el ángel? Ha caído la gran Babilonia. Cuando dice ha caído, quiere decir que en el cielo la puerta de la gracia se ha cerrado. Y todo el que está dentro de Babilonia ha sido juzgado. ¿Me están comprendiendo? Que en el cielo, cuando se cierre la puerta de la gracia, si yo continúo con pensamientos babilónicos, he sido hallado falto, pesado en balanza y hallado falto. No logré ser un niño espiritual, seguí siendo un soberbio, un déspota, un Nimrod espiritual, y fui juzgado como tal, y ahora me encuentro confundido en Babilonia. Ha caído Babilonia. Presenta que ha sido juzgada, ha sido pesada en balanza y hallada falta. Así como cuando cayó la Babilonia literal. La Babilonia literal tenía como último rey a Belsasar. Y entonces, en medio del festín, de la celebración, vio una mano que escribió, Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Pesado ha sido en balanza y hallado falto. O sea, hicimos juicio sobre ti. Pesamos tu nombre, pesar quiere decir examinamos tu nombre, ¿cierto? Ya colmaste la copa de la paciencia de Dios y has caído. Tu reino será entregado a los medos y los persas. Es una manera de mostrarnos cómo vamos a ser juzgados nosotros. Nosotros también vamos a ser juzgados de la misma manera. Primero examinados, y si no procedemos al arrepentimiento, caeremos, ¿ya? O sea, seremos borrados del libro de la vida. Cuando esto suceda, ese ángel dirá, ha caído la gran Babilonia, ha sido juzgada y hallada falta. ¿Y se ha hecho qué? Habitación de demonios. Cuando ya el Señor se aparta, cuando ya termina el juicio sobre ti, el Espíritu Santo se retira. Y entonces, al no tener protección, los demonios, ¿cierto?, hacen de ti su guarida, su albergue. Guarida de todo espíritu inmundo y de toda ave inmunda y aborrecible. Por eso dice que el que es justo se hará más justo, y el que es sucio se ensuciará más. Pero también veíamos a los 8 días la connotación que tiene esto de manera cósmica, ¿no? Cuando la tierra colme la paciencia de Dios y sea juzgada, se empezarán a abrir ventanas, portales dimensionales, y los demonios empezarán a hacer de esta tierra su guarida, su refugio.
Y oí otra voz del cielo que decía, antes de que esto se dé, antes de que se dé este juicio, antes de que se dé esta sentencia, ¿qué debemos de hacer? Salir de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Debemos salir del espíritu babilónico, no de X o Y iglesia, no de X o Y denominación, sino que debemos de salir de ese espíritu babilónico que está en nosotros. Debemos asesinar a ese Nimrod que está reinando en nuestras vidas. Debemos de cambiar del sistema babilónico al sistema del reino de los cielos. Cuando hagamos ese cambio, por medio del Espíritu Santo, nos volveremos niños espirituales y veremos a los seres humanos iguales a nosotros, porque todos tienen el mismo valor, y el valor es el precio que pagó Jesús en la cruz. Ese es el valor que nos hace iguales, ¿cierto? En el reino de Dios. Nuestro peregrinaje. ¿Cuál debe ser nuestro peregrinaje? Los que entrarán al reino de los cielos serán aquellos que están realizando el peregrinaje de Babilonia. ¿Hacia dónde? Hacia Jerusalén. ¿Cuál debe ser la actitud en que hemos de vivir ahora? Ahora que estamos en Babilonia. Miren, este tema lo preparé después de que me impresionó una publicación que hicieron sobre una canción que se llama Ríos de Babilonia, una canción del mundo. Y esa canción se bailaba en las discotecas, pero uno nunca sabe la letra, ¿no? Uno siempre pasa así, nunca pone cuidado a la letra, sino al ritmo, a la melodía. Pero resulta que esa canción está basada en el Salmo 137. Salmo 137 es un salmo impresionante. Cuando ustedes lo leen con el corazón, se van a ver conmovidos, porque ustedes pueden colocarse en los pies de los judíos que estaban viviendo esa experiencia. Estaban siendo cautivos en Babilonia, en la época de los compañeros de Daniel, lo que estamos estudiando en la escuela sabática. Nosotros pensamos a veces, esos judíos se merecían estar ahí por idólatras, por rebeldes, pero también nosotros hemos sido idólatras y rebeldes, y nosotros deberíamos de aprender de la experiencia de ellos. Miren cómo se sentían ellos en Babilonia. Salmo 137, leamos los primeros versículos. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de quién, de Sión. Nosotros somos cautivos también de Babilonia. Los ríos de Babilonia son todas estas doctrinas, ¿cierto? Pero a veces bebemos de esos ríos y no nos sentimos nostálgicos de la ciudad a la que pertenecemos. Nosotros no somos de aquí, no nos pertenecemos a este mundo. ¿Somos de dónde? De Sión, de Dios, la celestial. Nuestra ciudadanía está ¿dónde? En el cielo. Si nosotros viviéramos con esa conciencia, con esa convicción que no soy de aquí, yo viviría melancólico y deseoso, anhelante de ser trasladado prontamente. Junto a los ríos de Babilonia, dice, nos sentábamos y aún llorábamos acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgábamos nuestras arpas. ¿Qué significa que colgaban arpas? ¿Qué actitud tenían? Tristeza. No queremos escuchar música, así como el rey Darío no quiso escuchar música esa noche, ¿cierto? No queremos escuchar música. Pero hay cristianos en esta tierra que quieren estar celebrando, que quieren escuchar música a toda hora, que quieren aún en la iglesia escuchar música rítmica, que quieren celebrar. ¿Cómo vamos a poder celebrar si estamos lejos de nuestro hogar? ¿Cómo vamos a celebrar si estamos lejos del Padre? ¿Cómo no vamos a extrañar a nuestro Jesús? ¿Cómo vamos a estar bailando aquí cuando miles de años luz nos separan de distancia de Él?
Debemos de tener la misma actitud de ellos. Colgar nuestras arpas. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo, cantadnos algunos de los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos cánticos de Jehová en tierra de extraños? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Si mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare, si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decían arrasarla hasta los cimientos. Esta debe ser nuestra actitud, una actitud de nostalgia por la ciudad a la que pertenecemos. No somos de aquí. Babilonia nos ha invadido, Babilonia nos tiene cautivos, pero la promesa es que el libertador vendrá y que con él estaremos por la eternidad. Añoremos ese día y vivamos proyectándonos para ser trasladados. Abandonemos a Babilonia, salgamos de ella, vivamos como hijos del reino de los cielos. Dios les bendiga.